Supongamos que, en un espacio vectorial real con producto escalar, tenemos un conjunto de dos vectores linealmente independientes, pero no ortogonales entre sí, y que queremos modificar a alguno de ellos, utilizando las operaciones disponibles, de tal forma que obtengamos un conjunto de dos vectores linealmente independientes y ortogonales que genere el mismo subespacio vectorial que el conjunto original, el cual mostraremos a continuación. Por definición, el hecho de que nuestros vectores a y b no sean ortogonales significa que su producto escalar es distinto de cero, por lo que la proyección vectorial de a sobre b es distinta del vector nulo. Observemos que, debido a la propiedad de simetría conjugada del producto escalar, se sigue que la proyección vectorial de b sobre a también es no nula, y por ende, que cada uno de los vectores debe tener una componente no nula en el subespacio generado por el otro vector. ¿Qué pasa si le removemos esta componente a uno de los vectores? Obtenemos un conjunto ortogonal, como queríamos. Veamos que este conjunto ortogonal efectivamente genera el mismo subespacio vectorial que el conjunto linealmente independiente con el que empezamos. Esto se debe a que obtuvimos al vector b' como combinación lineal de los vectores de i, y además, a que los vectores claramente no perdieron su independencia lineal cuando los ortogonalizamos de esta forma. Observemos que, si partiendo de nuestro conjunto original hubiéramos decidido modificar al otro vector de manera análoga, entonces hubiéramos obtenido un conjunto ortogonal distinto al anterior, pero que, nuevamente, genera el mismo subespacio que el conjunto original. Si quisiéramos hacer que este conjunto fuese ortonormal, podríamos simplemente normalizar a cada uno de los vectores. Sin embargo, si nuestro objetivo hubiera sido obtener un conjunto ortonormal desde el principio, entonces, recordando que es más sencillo calcular proyecciones vectoriales sobre vectores unitarios, pudimos haber empezado el proceso normalizando a uno de los vectores, y luego removiéndole al otro vector su componente a lo largo del eje del vector normalizado, y normalizándolo también. Una vez más, observemos que el subespacio generado por este conjunto ortonormal es igual al generado por el conjunto linealmente independiente original. Consideremos ahora a un espacio vectorial real con producto escalar con un conjunto de tres vectores linealmente independientes, pero no ortogonales entre sí. Veamos el subespacio generado por este conjunto. ¿Cómo podríamos obtener un conjunto linealmente independiente y ortogonal de tres vectores a partir del conjunto que tenemos, de tal forma que el subespacio generado no cambie? Sugerimos pausar el video para pensar cómo modificarías a estos tres vectores para cumplir nuestro objetivo, y continuar la reproducción hasta que tengas una idea clara, y de preferencia escrita, de cómo hacerlo. Iniciamos de la misma manera. Escogemos a un vector de referencia, por ejemplo, el vector A. Proyectamos a otro vector, digamos AB sobre A,
y restamos esa componente a B, obteniendo así un conjunto linealmente independiente y ortogonal de dos vectores. De la misma manera, tomamos al vector restante C y le removemos su componente a lo largo del eje del vector A. De esta forma, aseguramos que este nuevo vector sea ortogonal al vector A. Sin embargo, esto no necesariamente implica que también sea ortogonal a B'. Por ende, además de removerle a C su componente a lo largo del eje de A, debemos removerle su componente a lo largo del eje de B'. De esta forma, aseguraremos que el conjunto compuesto por A, B' y C' sea ortogonal y linealmente independiente. Observemos que este nuevo conjunto genera el mismo subespacio vectorial que el conjunto original. Hacemos énfasis en que, habiendo elegido un vector de referencia, como el vector A en el ejemplo anterior, si cambiamos el orden en el que modificamos a los demás vectores, obtendremos también un conjunto ortogonal y linealmente independiente, aunque puede ser distinto al que obtuvimos anteriormente. Lo mismo ocurre si elegimos a cualquier otro vector como vector de referencia. No es difícil ver que cualquiera de estos conjuntos ortogonales generará el mismo subespacio vectorial que el conjunto original. Nuevamente, si desde el principio nuestro objetivo hubiera sido obtener un conjunto ortonormal de tres vectores, pudimos haber empezado por normalizar a uno de los vectores. Después, proyectar a alguno de los otros vectores sobre el vector normalizado, remover esa componente y normalizar al vector resultante, y finalmente, proyectar al último vector sobre los dos vectores normales que tenemos, removiendo dichas componentes y normalizando al vector resultante. Este procedimiento para, a partir de un conjunto linealmente independiente de dos o tres vectores, obtener conjuntos linealmente independientes y ortogonales que generen el mismo subespacio que el conjunto original puede ser generalizado para conjuntos finitos de cualquier cardinalidad, y se conoce como el proceso de Gram-Schmidt. Lo mismo ocurre con el procedimiento que nos permite obtener conjuntos ortonormales sin cambiar el subespacio generado. Este es conocido como el proceso de Gram-Schmidt modificado. A continuación, enunciaremos ambos procesos de forma matemática. Sugerimos comparar esto con la versión escrita vista anteriormente. En conjunto, este resultado se conoce como el teorema de Gram-Schmidt. Observemos que, como consecuencia de este teorema, se sigue que la existencia de bases ortogonales y ortonormales siempre está asegurada en los espacios vectoriales con producto escalar de dimensión finita. A continuación, dejaremos algunos ejercicios y preguntas que te ayudarán a fortalecer tu aprendizaje.